Hechos capítulo 9. El capítulo 9 de Hechos es un capítulo que ha determinado la historia del cristianismo porque se nos habla de la conversión y el llamado de uno de los misioneros más importantes en la historia de la fe cristiana, Saulo de Tarso, quien tenía la convicción, el anhelo de servir a Dios a través de cumplir con una misión específica: erradicar el nombre de Jesús de Nazaret. Para Saulo, esa era la misión principal de su existencia: conocer la Torá, divulgar la Torá, es decir, la ley de Moisés, y erradicar toda doctrina que atenta en contra del judaísmo. Sin embargo, Saulo no sabe para lo que Dios lo creó. Él está entregando su existencia en el cumplimiento de una misión totalmente errada. Y sin embargo, Dios no lo creó para que cumpliese esa misión. El capítulo 9 no solo es importante por el hecho de que Saulo se convierte en un hijo de Dios, sino porque en el capítulo 9 se está gestando una perspectiva correcta de lo que significa cumplir con la misión de Dios en nuestra vida. Leamos juntos del versículo 10 al versículo 16. Síganme con su vista, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, todos juntos: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo sé que Dios me escogió para cumplir una misión específica? Esa es la pregunta de nuestra reflexión. ¿Cómo saber si Dios me escogió para una misión específica?
La respuesta puede ser muy concreta y muy sencilla. Bueno, sabemos que todos existimos y fuimos creados por Dios para cumplir con una misión específica. No es casualidad el lugar de mi nacimiento, no es casualidad la familia con la que Dios me envió, no es casualidad que yo sea hombre, mujer, nada es casualidad. Dios ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación, y a todos nosotros nos ha encomendado una misión. El reto de esta mañana es poder descubrir con la ayuda de Dios cuál es esa misión en particular. Y aquí yo quisiera que antes de reflexionar sobre la misión de Dios para nosotros, no confundamos la misión de Dios con otros conceptos que también son muy importantes. Por ejemplo, una cosa es hablar de la misión de Dios para nuestras vidas, otra cosa es hablar de nuestra ocupación. ¿Me explico? Otra cosa es hablar de la meta para nuestras vidas. Otra cosa es hablar del propósito de nuestra vida. Y otra cosa es hablar de nuestra razón de ser. Parece que es muy vasto y muy confuso, pero voy a tratar de darles una breve introducción para poder diferenciar estos conceptos. Empecemos primero con nuestra razón de ser. En otras palabras, ¿por qué existo? ¿Y para qué existo? San Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 24 en adelante, dice que Dios, siendo el único Dios que creó los cielos y la tierra y que no habita en templos hechos por manos humanas, no tiene necesidad de nada ni de nadie para que se le honre. Él, de una sola sangre, hizo el linaje de todos los hombres, es decir, a la raza humana, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, Dios colocó las estaciones, los años y el fin de nuestros días con una sola razón. Esa es la razón de nuestra existencia. Pablo dice después, para que busquen a Dios. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Buscar a Dios. ¿Me explico? Esa es la razón de mi existencia, buscarlo. Para eso me creó, para eso existo, para buscarlo y conocerlo. Salomón lo dice en otros términos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo, es la razón de ser del hombre. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra meta, ya es otro concepto distinto, y Efesios, por ejemplo, lo maneja de manera muy específica. Efesios capítulo 4 dice que la meta de los hijos de Dios, la meta de los hombres redimidos, es ser conformados a la imagen del hombre perfecto. ¿Cuál es nuestra meta? Parecernos a Jesús de Nazaret. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ese bien es el bien supremo, es la meta de los redimidos. Parecernos a Jesús, el Hijo de Dios. Razón de existencia, buscar a Dios. La meta, ser como Jesús. El propósito de nuestra vida. Efesios capítulo 1 lo dice reiteradamente, que Dios nos creó y nos redimió para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de nuestra existencia es glorificarlo. Nuestra razón de ser, buscarlo. Y nuestra meta, ser como Jesús. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia de estos conceptos? Es importante que no los confundamos, porque entonces no vamos a poder cumplir con ninguno de ellos de manera correcta. ¿Me explico? Y si hablamos de la misión de Dios para nuestras vidas, ahí podemos hablar de una dimensión general y de una dimensión particular. Por ejemplo, la misión de Dios para los redimidos, sin duda alguna, es la misma en el sentido de que al fin de los 4 evangelios y en el capítulo 1 de Hechos se nos dice que nuestra misión es ir por todo el mundo,
predicarle el Evangelio a toda criatura, bautizarlos y enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Esa es nuestra misión desde una dimensión general. Todos tenemos la misma misión en ese sentido: llevar el Evangelio de Cristo a otros. Pero la dimensión particular con respecto a nuestra misión tiene que ver con los detalles específicos de cómo voy a cumplir esa misión general. Por ejemplo, yo cumplo con esa misión a través de una perspectiva muy detallada que Dios me ha dado. Yo soy maestro, soy instructor, soy un pastor con una misión enfocada en la enseñanza, en la preparación y en la capacitación. Y he tenido que entender eso, que mi misión en esta vida no es llevar el Evangelio a otros países, que mi misión particular en esta vida no tiene nada que ver con hacer prosperar a la iglesia numéricamente. Mi misión en particular es enseñarles la palabra, capacitarlos, entrenarlos. Esa es mi labor. Algunos tienen una misión específica distinta, que puede ser la consejería. Otros pueden tener una misión específica que puede ser el evangelismo. Otros pueden tener una misión muy específica que es llevar el Evangelio a otras comunidades. Y otros pueden tener una misión tan específica como podría ser la administración de la congregación para que la gran comisión se ejecute de la manera más correcta. ¿Me explico? No todos vamos a ser maestros, pastores, no todos van a ser administradores de las finanzas, no todos van a ser papás, no todas van a ser mamás, pero todos tenemos una misión detallada. Ahora, tengamos, hermanos, después de comprender estos conceptos de manera más detallada, tengamos en claro también que hablar de una misión o hablar de la misión de Dios para nuestra vida puede ser algo muy peligroso, en el sentido de que si no lo comprendemos a la manera de Dios, podemos pensar que le rendimos servicio a Dios y cumplimos con una misión que, lejos de ayudar a la humanidad y al reino de los cielos, va a perjudicar. Saulo de Tarso, en el capítulo 26 de Hechos, le dice a un rey: yo creía que mi misión en esta vida era erradicar el nombre de Jesucristo. Y pregunto, ¿Saulo creía que servía a Dios o no? Definitivamente. Jesús también nos advirtió y nos dijo: viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y esto se ve con Saulo, esto se ve en grupos judaizantes del primer siglo, y esto se vio y se ve a la fecha con el Islam, donde grupos que piensan que le sirven a Dios y cumplen con una misión, están yendo en contra de la naturaleza de Dios, que es el amor, la restauración, la misericordia. En las cruzadas se levantó un grupo de guerreros en nombre de Dios, un grupo de guerreros comisionados por el Papa Urbano, conocidos como los guerreros templarios. ¿Los escucharon? Hombres que daban su vida por Dios, asesinando a judíos, asesinando árabes, con tal de quedarse la posesión de Jerusalén, la ciudad santa. Otro ministerio en la época del medioevo y en el Renacimiento, conocido como la Santa Inquisición, estaba dedicado a investigar los casos de herejía en nombre de Dios. Mató, torturó y persiguió a personas sin causa alguna. ¿Me explico? Y aun cuando fuesen herejes, la realidad es que Cristo Jesús nunca nos encomendó esa misión. Después, reformadores en Ginebra llegaron a repetir lo mismo que ellos condenaban, un tipo de inquisición, ahora en contra de la contrarreforma. Tengamos precaución, porque probablemente, si no cumplimos la misión de Dios como Dios quiere, estaremos dañando a muchas personas. Otro ejemplo ya más actual sería ver a hermanos que están cumpliendo con un llamado que Dios no les dio. ¿Me explico? Pensar que Dios lo llamó al ministerio pastoral
pensar que Dios lo llamó a las misiones y tal vez con buena intención y sin dañar tanto como los otros grupos que ya mencioné, no se estará cumpliendo con la misión que Dios tenía para sus vidas y terminarán frustrados porque Dios no los diseñó probablemente para esa misión. Así que hoy vamos a platicar de algunos aspectos que nos permiten responder a la pregunta: ¿cómo sé que Dios me escogió para cumplir una misión específica? Ya no es solamente que usted venga a la iglesia, que usted sirva, sino que usted tenga muy en claro cuál es esa misión que Dios tiene para su vida. Veamos con atención un primer punto. Número 1. En primer lugar, porque hay un anhelo sincero por servir a Dios en un área en específico. Repito, un primer aspecto es darnos cuenta que Dios me escogió para esta misión porque hay un anhelo, hay un deseo genuino por servir a Dios en un área en específico. No es toda la respuesta, es una respuesta complementaria. Pero la Biblia sí dice en 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La misión que Dios nos encomendó también está dentro de su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Es como cuando los solteros buscan pareja, ¿no? O se quieren ya casar. Si ellos esperan en la voluntad de Dios, para que Dios les dé a la persona que Dios predestinó para su vida, les pregunto, ¿les va a gustar o no les va a gustar? Claro que les va a gustar. ¿Van a querer estar con él, con ella? Pues claro que sí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, nuestros deseos y anhelos en Dios siempre serán agradables. ¿Me explico? Y cuando alguien anhela el obispado, por poner un ejemplo, enseñar la palabra, aconsejar a la iglesia, visitar, discipular, administrar los misterios de Dios, tiene un buen deseo, tiene un buen anhelo, si realmente es un anhelo al obispado, que es cuidar, pastorear, administrar los misterios de Dios. Saulo de Tarso, les pregunto, cuando creía servir a Dios a través de erradicar el nombre de Jesús, ¿tenía un anhelo sincero o no? Claro que sí, y Dios conocía su corazón. Es un hombre caído, no lo dudamos. Era un hombre corrupto. Pero como dirá el mismo Pablo sobre los judíos, sus compatriotas, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiero que vean conmigo dos pasajes. El capítulo 22, verso 1 en adelante. Quiero que noten, por favor, cómo en Saulo siempre existió ese anhelo. El anhelo de servir a Dios. El anhelo de cumplir con una misión para Dios en su vida. De hecho, sin entrar en tanto detalle, Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, quiero hacer el bien y termino frustrado, fracasado, está reflejando un anhelo por agradar a Dios. Un anhelo por servir a Dios en su vida sin Cristo. Alguien dirá, pero ¿cómo puede provocarse eso en un hombre muerto en sus delitos y pecados? Bueno, es que la Biblia sí nos habla de personas que, aunque están muertas en sus delitos y pecados, al ser imagen de Dios, como Cornelio, ¿se acuerdan? Tenían un deseo natural por conocer al Dios verdadero. Obviamente todo eso proviene por la gracia divina, porque nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Capítulo 22, verso 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel es el primer rabino de la historia que hizo una teología sistemática de la Torá. Gamaliel es un rabino muy influyente y sobre todo en la vida de Saulo.
estrictamente criado conforme a la ley de nuestros padres, juntos, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿En el hombre existe hambre por Dios? No. ¿En el hombre existe necesidad de Dios? Sí. ¿Saulo tenía necesidad de Dios? Y anhelo de servir al Dios que aún no conoce. ¿Me explico? Pero el hambre por Dios va a despertar hasta que Cristo se revela. Y esa iniciativa, ese anhelo, ese deseo va a ser canalizado hasta que Saulo se convierta al Señor. Pero quiero que noten que en Saulo sí existía un celo auténtico y genuino por Dios. Verso 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Hasta dónde puede llegar su cosmovisión en cuanto a la misión que Dios le ha encomendado para que piense que encarcelar a hombres y a mujeres es correcto? Verso 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Capítulo 26, versículo 9 al 11. Yo ciertamente, todos juntos, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Un anhelo sincero por servir a Dios? Claro. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos a Cristo? ¿Cuál es tu anhelo, hermano? Probablemente, si no te dejas dominar por Dios en tu día a día, no hay un anhelo por servir a Dios. Y ya te diríamos después, mejor, sé lleno del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te domine. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Porque tus anhelos no son los correctos. Pero aquí hay personas que tienen un anhelo de servir a Dios, de responder a la pregunta, ¿cuál es la misión de Dios para mi vida? Yo les hago una pregunta a esas personas. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Instruir como tu servidor? ¿Aconsejar? ¿Discipular casa en casa a los más nuevos de la iglesia? ¿Testificar del Evangelio en las calles, los parques, los hospitales? ¿Tu anhelo es tener limpio y ordenado el salón? Porque miren, todas estas misiones específicas contribuyen a una sola misión. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que empecemos a responder la pregunta a partir de eso. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis anhelos en cuanto al servicio a Dios? Es muy triste que también aquí hay hermanos que tienen 10, 15 años de cristianos y solo sirven a Dios cuando se les pide algo, pero no hay un deseo, no hay un anhelo. Yo le diría a ese tipo de hermanos, díganle a Dios, Señor, dame hambre de ti. Dame hambre para poderte servir, porque algo anda mal en mi vida. Pero primero pensemos en eso. ¿Cuál es mi deseo? ¿Aquí hay hermanos que desean enseñar la palabra o no? ¿No hay hermanas aquí también que desean enseñarle la palabra a otras hermanas? O hermanas que dicen, yo quiero enseñarle a los niños. O hermanos que dicen, yo quiero salir a evangelizar a la calle. Quiero tener un ministerio ahí. Ese es el deseo que tengo en mi corazón. Bueno, hermanos, pues tengamos en cuenta que eso puede ser ya un foquito para saber si Dios me está llamando a una misión específica. Punto número 2. Una segunda respuesta a la pregunta de ¿cómo sé que Dios me escogió para cumplir una misión específica? Punto número 2. Porque Dios nos lo ha ordenado a través de su revelación. Recordemos que su revelación para nosotros es su palabra. Y el anhelo que tengo por servir a Dios
tiene que ser congruente con lo que nos dice su ¿qué? Su revelación. Como pastor se me acercan muchas personas entusiastas en diferentes ocasiones. En cierta ocasión alguien me dijo: hermano, tengo en mi corazón cumplir con una misión específica en mi vida y entregarla, llevarle ropa y comida a los más necesitados. Tenía un anhelo sincero esta persona. Ahora la pregunta es si en la Biblia, en la revelación de Dios, se nos especifica que eso sea parte de la misión. ¿Sí o no? Fíjense que es un arma de dos filos. Sí, siempre y cuando regalar comida y ropa esté en función de que el Evangelio sea predicado. ¿Me explico? No basta con el anhelo, porque en este mundo hay gente que regala ropa y comida. Así que eso, aunque se puede usar como una plataforma para testificar, probablemente hay que evaluar. ¿Me explico? En otra ocasión se me acercó un hombre diciéndome: yo tengo una misión específica en esta vida y quiero, hermano, que usted y su iglesia puedan contribuir. Yo le pregunté: dígame, hermano, ¿cuál es la misión que Dios le encomendó? Y me dijo: la misión que Dios me encomendó para esta vida es lograr que el gobierno pueda darle los beneficios necesarios a la iglesia de Cristo. Por eso los animo a que salgamos a marchar, que hagamos alguna huelga. ¿Han conocido hermanos así? Y entregan su vida, su tiempo. Y esa misión, aunque no suena mal y tiene un anhelo sincero, pregunto, ¿es congruente con la revelación? En este caso no. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, para que me explique mejor, no son humanas, sino espirituales. Así que tengamos también muy en claro, tengo este anhelo, pero este anhelo tiene una base en la revelación de Dios para mí. ¿Me explico, hermanos? Eso es muy importante. No estoy diciendo que no se deba buscar muchas veces que se hagan valer nuestros derechos con el gobierno, No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que esté mal regalarle comida o ropa a los más necesitados. Estoy diciendo que eso propiamente no es algo que Dios nos ha revelado como parte de la misión. ¿Sale? Lo podemos hacer como una plataforma, pero no es la misión en particular. Quiero que vean conmigo, por favor, el capítulo 9 de Hechos. Porque el anhelo de Saulo será ahora redireccionado por Jesús, ya que Saulo pregunta en el verso 5 del capítulo 9. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Quién eres? Primero eso. ¿Saulo conocía a Dios? No, porque quien no conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Saulo tenía necesidad del Dios verdadero? Sí, pero no lo conocía. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta tiene que ver con la misión de su existencia, ¿o no? ¿Cuál es la misión para mí, Señor? Y la revelación le va a responder. Quiero que vean conmigo el capítulo 26, verso 12 al 18. Todos juntos. No sé si ustedes sepan que en el libro de los Hechos la conversión de Saulo aparece en 3 secciones. ¿Sí lo han notado? Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Hay que ensamblar las 3 secciones para tener una comprensión más detallada de lo que pasó en el camino a Damasco. Capítulo 26, verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Ven eso? En comisión. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué es eso? La revelación, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas en contra del aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Según el capítulo 9, ¿qué pregunta sigue?
¿qué quieres que yo haga? La vamos a ensamblar ahí. Y la respuesta es: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le va a explicar más: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recién me convertí, yo estudiaba en la facultad de música. Para mí no existían estos conceptos: meta, razón de ser, misión. Para mí todo giraba en torno a ser un gran guitarrista clásico. Esa era mi meta, mi objetivo, mi misión, mi razón de ser. Cuando me convierto a Jesús de Nazaret, brota en mí un hambre muy grande por conocerlo cada día más. Y en algún punto empezó a nacer en mí también un anhelo sincero por enseñar la palabra. Recuerdo que la tercera o cuarta lección que me dio el hermano que me evangelizó fue sobre 2 Timoteo capítulo 4, que dice que prediques la palabra. Él era un joven como yo, no tenía él tampoco el hábito de salir a compartir la palabra, y le dije: ¿y por qué no salimos a compartir la palabra a la colonia? Al otro día fuimos tocando puerta por puerta y les empezamos a predicar a los vecinos. Cuando me integro a la iglesia, específicamente al grupo de jóvenes, a veces el maestro de jóvenes, que era otro joven, no llegaba. Y entonces los jóvenes decían: pues vamos a jugar algo, vamos a perder el tiempo en algo, ¿no? Y yo recuerdo que les decía: ¿por qué no me dejan que les enseñe un pasaje? De manera inconsciente, hermanos, Dios me estaba dando un anhelo sincero. ¿Por qué? Por cumplir con una misión específica. Después el otro maestro de jóvenes me dijo: ¿sabes qué? Yo ya no quiero dar clases. Me quedé dándole clases a los jóvenes. Seguía yendo a la universidad con la meta de ser un gran guitarrista, pero ya sin tantas ganas. Hasta que un día entendí en la palabra que la misión por la cual Dios me había creado era para enseñar y para instruir en la palabra al pueblo de Cristo. Y cuando tuve claro eso, hermanos, supe cuál era la misión para mi vida. ¿Me explico? Usted tiene un anhelo sincero por servir a Dios. Ahora, busque si la revelación realmente lo insta a que lo haga. La revelación de Dios va a ser segura para nosotros. Saulo recibe de Cristo detalles sobre cuál es su misión. Serás ministro, llevarás el mensaje a los gentiles. Tú, Saulo, vas a abrir sus ojos. Y miren, ¿cuál era la misión de Saulo? Llegar hasta lo último de la tierra. ¿Saben cuál era lo último de la tierra para Saulo? ¿Qué era? No conocía América, ¿o sí? ¿Verdad que no? Si lo hubiese conocido, se manda a fabricar un barco. Pero para Saulo, ¿cuál era la región final de nuestra tierra? ¿Se acuerdan que Romanos dice: voy para España? ¿Saben cómo se llamaba España en aquella época? Finisterra, que abarcaba también la zona de Portugal, ¿no? Para Saulo, llegar hasta lo último de la tierra era llegar a España. Y llegando a España, Saulo hubiera predicado el evangelio desde su concepción del Mediterráneo, toda la tierra. ¿Me explico? Para él esa era su misión. Tengo un gran anhelo por servir, en específico en un área. Dios en su palabra me ha revelado que la misión y el anhelo son congruentes. Punto número 3. Este punto es muy importante, ¿sale? Porque aquí descartamos si estamos locos. Porque Dios nos lo ha confirmado a través de ¿quién? A través de su iglesia. ¿Me explico? Como un hermano que me decía: hermano, yo tengo el anhelo de irme a predicar al Congo, ¿no? Y era un jovencito y le decíamos: pero ¿por qué te quieres ir al Congo? Es que vi una película, hermano, y por allá se ve que hace falta el evangelio. Y de veras tenía un anhelo. Pero le digo: hermano, tú nunca estudias la Biblia, ¿qué les vas a enseñar?
No, hermano, es que el Espíritu de Dios me va a dominar. O sea que el Espíritu de Dios va a hacer el trabajo que te corresponde a ti. No, hermano, pero yo confío en Dios. Oye, hermano, pero tú no hablas en el idioma de aquel lugar. No, hermano, pero el don de lenguas va a llegar en ese momento. Mire, aunque suene absurdo, en la historia del cristianismo personas han querido cumplir una misión de esa manera, ¿eh? Pero nosotros vemos aquí algo, que cuando Dios nos da una misión, Dios nos la va a confirmar a través de ¿quién? De su iglesia. ¿Me explico? La iglesia en general nos va a confirmar, sí, hermano, Dios te está llamando para que seas un pastor maestro. Sí, hermana, Dios te está llamando para que seas una diaconisa en la iglesia. Sí, joven, Dios te está llamando para que tú seas un evangelista en la congregación. ¿Me explico? La iglesia lo va a confirmar. ¿Por qué? Porque ¿qué grupo de hermanos con perspectiva espiritual son los que nos ven continuamente? ¿Los hermanos de dónde? De nuestra iglesia. Si ves que el hermano no viene los domingos y viene cuando puede, si es que no le sale una fiesta por ahí, ¿me explico? Y el hermano te dice, hermanos, me quiero lanzar como un nuevo pastor aquí con Isra y con Carlitos. Pido su votación, por favor. Entonces, ¿qué le diría a usted? Hermano, mira, te queremos mucho, pero deberías primero ser fiel, porque Jesús dijo, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será. Pero es que tengo un gran deseo en mi corazón. Bueno, ya no determina tanto eso, hermano, porque hay otros aspectos a considerar. ¿Me explico? Es que yo quiero darle clase a los niños, hermanos, es mi anhelo. Hermana, pero sus niños no conocen ni el Génesis. Enséñale a sus niños primero. Explíquele a sus hijos la palabra. ¿Me explico? Debemos de tratar de buscar la congruencia. Veamos aquí algunos ejemplos. En el capítulo 22, verso 12. ¿Lo tenemos? Entendemos el por qué Dios envió a Ananías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que Dios pudo haberle dicho a Saulo, vas a hacer esto, esto y esto, de una vez te abro los ojos, de una vez te lleno del Espíritu Santo y mira, métete al agua, de una vez aquí desde el cielo digo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pero Dios dijo, Ananías, ve. ¿Saben por qué? Cuando Dios se revela, como en el caso de Saulo, cuando Dios se le reveló a Moisés, ¿cómo sabría Moisés que no está loco? ¿Y cómo la gente que escuchó el mensaje de Moisés diría, sí, Moisés, Dios te escogió para eso? ¿Cómo lo sabrían? Si Dios se le revela también a ellos y Dios mismo les dice, Moisés es el profeta. ¿Me explico? ¿Y eso pasó o no? Definitivamente. Aquí veamos lo mismo, por favor. Capítulo 22, verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, no sé si dijo lamentablemente, porque Ananías estaba como ciscado, ¿no? Pero mira, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Se lo confirmó Dios a través de un miembro de la iglesia, ¿o no? Vamos a ver, capítulo 13, verso 1. Por si no fuese poco, cuando Saulo empieza a enseñarle a los hermanos de Antioquía con Bernabé, ¿se acuerdan? Al año de estar dando discipulados intensivos, en el capítulo 13, verso 1, dice que la agrupación de Antioquía se convirtió en una iglesia próspera. ¿Qué significa? ¿Que todos tenían dinero? No. Significa que la iglesia tenía muchos ministros. Vean el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, predicadores y maestros. Uno era Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo tiene una iglesia local, es miembro de Antioquía y tiene un ministerio como maestro. ¿La iglesia lo reconoce o no? ¿Le está confirmando el llamado de Dios?
Pero Dios le dijo que iba a ir con los gentiles, no que se iba a quedar en una iglesia. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? Fíjense, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién le dijo el Espíritu eso? Pues a la iglesia. ¿Me explico? El Espíritu le dice a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. La iglesia está interviniendo para que ellos entiendan cuál es su misión. Capítulo 16, verso 1 al 3. Lo mismo pasa con Timoteo. Timoteo anda por ahí sirviendo en la iglesia, un jovencito. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo que se llamaba ¿cómo? Hijo de una mujer judía, pero que era cristiana. Pero su padre era griego, o sea, era inconverso, es la idea. Eso no fue obstáculo para esta mujer, porque dice que en el verso 2 que la iglesia daba ¿qué? Buen testimonio de él. Y todos los que estaban en Listra y en Iconio. O sea, ¿este joven destacaba o no? Era un joven servicial, con buen testimonio, que tenía anhelos para servir. Verso 3, ¿y qué dijo Pablo? Pues me lo voy a llevar, hermanos, porque este muchacho está siendo llamado por Dios para cumplir una misión específica. ¿Me explico? No todos van a predicar la palabra, no todos tienen esos dones, no todos van a ser diáconos, no todos van a administrar. Hace tiempo un hermanito me pidió hablar a solas en un salón de arriba, en otro local, ¿verdad? Y se puso a llorar y me dijo, hermano, es que cada vez que predico veo que la gente no me entiende. Veo que me trabo, veo que me cuesta mucho. Y tuvimos que ser muy sinceros con el hermano. Le tuvimos que decir, es que hermano, hay que ser muy honestos. Dios no te llamó para el ministerio de la palabra. Tu lugar está en el diaconado. Puedes predicar la palabra sin duda, porque también la preparación y el esfuerzo y la disciplina va a determinar mucho en la transmisión de la palabra cuando te toque predicarla, porque muchas veces lo vas a tener que hacer. Pero yo quiero, hermano, que tú entiendas que la misión para la cual Dios te creó es para que sirvas como un ministro diaconal. El hermano lo entendió y fue de mucha bendición para su vida y para aquellos que lo rodeaban. ¿Me explico? Pero es importante que la iglesia pueda confirmar. En algunas iglesias, ¿quiénes son los pastores por años? El pastor, el hijo del pastor y después el nieto del pastor. ¿Me explico? O si no hay pastor, vamos a llamarle a la convención bautista o vamos a llamarle a un seminario para que nos traigan un pastor. Ahí se está haciendo a un lado a Dios por completo. ¿Me explico? Porque la iglesia no conoce a esas personas. No es por herencia, no es porque terminó un seminario. Dios le dice a la iglesia, díganle a tal persona que puede fungir como ministro. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sale? Bien. Punto número 4. ¿Cómo sé que Dios me está llamando para una misión específica? Y mire, por ejemplo, yo soy músico y nunca me ha visto tocar la guitarra, ¿o sí? Bueno, tal vez sí, pero no en el ministerio como tal, porque no es mi misión en la congregación, no es mi labor específica. Y la iglesia me lo tiene que hacer saber, obviamente. Espero que no me digan al rato, hermano, queremos decirle que usted no puede ser pastor, ¿verdad? Porque ya me amolé. Punto número 4. ¿Cómo sé que Dios me ha llamado para una misión específica? Porque Dios nos lo indica de manera detallada. O sea, no solamente Dios me dijo, predica. En mi historial cristiano fui entendiendo que predicar tiene muchas aristas, ¿me explico? Predicar en la calle, predicar a través de la consejería, predicar en la iglesia. Yo tuve que entender, a ver, Señor, ¿quieres que predique? Pero muéstrame en qué área de la palabra tengo que enfocarme. Y lo tuve que entender a través de mi experiencia, obviamente, a través de la misma palabra y a través de cómo iba prosperando el ministerio a razón de mis funciones. Veamos un ejemplo aquí. Capítulo 9, verso 11. Dios es detallado con Saulo.
a través de Ananías le dice, mira, 9:15, mira Saulo, vamos a ver el 9:15 por favor. Dios te escogió como instrumento. Te voy a decir con detalle cómo. Vas a ser un instrumento para llevar su nombre en presencia de ¿quién? Acuérdate de eso, Saulo. Hay muchos hermanitos aquí en Jerusalén que no quieren a los gentiles. Y aunque a Pedrito se le diga que vaya a ver a Cornelio y va a entender el momento, después, con los años, va a seguir con esa idea errada. Y lo vas a tener que confrontar. Ya le estoy agregando, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de la historia? Vas a ir a predicarle a los gentiles. Vas a predicarle a los reyes. ¿Y lo hizo? No sé si notan que uno de los anhelos de Pablo o de sus estrategias en Hechos es ir a César siempre. Quiero ver al César. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben por qué? Porque le quería predicar. Y seguramente le predicó a Nerón. Y seguramente fue Nerón, como lo sugieren algunos historiadores, quien le cortó la cabeza en el año 67. Veamos el versículo 15. Le vas a predicar a los gentiles. Le vas a predicar a los reyes. Y también vas a ser de testimonio ¿a quién? A los hijos de Israel. Y quiero que te acuerdes de algo más, Saulo. Dios dice que Él te va a mostrar cuánto te es necesario padecer por su nombre. En otras palabras, evidencia de que estás cumpliendo con esa misión es que como apóstol no vas a tener un jet privado. Muchas iglesias no te van a dar la ofrenda, Saulo. Te van a apedrear en Listra. Vas a escapar en una canasta porque en Damasco te van a querer matar por mandato del rey en curso. Vas a sufrir ayunos, desvelos, naufragios, pero eso te debe recordar, Saulo, que estás en el camino correcto de tu misión. ¿Me explico? Le dice detalladamente lo que él tiene que hacer y lo que va a experimentar. Capítulo 26, ya lo leímos hace ratito, lo vamos a leer otra vez porque es un texto muy bonito. 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Noten, el enfoque es el pueblo gentil. Él mismo lo va a entender porque dirá en Romanos, por cuanto soy apóstol a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo sabemos los detalles de nuestra misión? Inciso A. A través de nuestra experiencia en el servicio. A veces decimos, tú sirve a Dios, y eso es verdad. Tú sirve a Dios, pero en el proceso de servirle a Dios, tú te vas a ir dando cuenta cuál es específicamente tu misión. Vea conmigo, por favor, el 13:46 de Hechos. Estamos en puro Hechos, ¿verdad? 13:46. Por ejemplo, alguien dice, hermano, yo quiero entrar a la alabanza. Yo anhelo cantar, tocar, quiero ser un rockstar cristiano, ¿no? Y por eso traigo lentes oscuros, aunque no haya luz, no es cierto, eso no. Y entonces, en la marcha le decimos al hermanito, hermanito, ¿sabes qué? No cantas muy bonito, la verdad. Vemos que tienes un corazón sincero, no tocas muy bien. Pero ¿sabes qué, hermano? Hemos visto que para aconsejar, hermana, hermano, eres muy bueno. Yo te animaría a que ya no dediques tu fuerza a ello, sino que veas que Dios te está llamando a otro ministerio, a una misión muy específica. ¿Me explico, hermanos? ¿Eso quiere decir que somos malos con el hermano? No, para eso es la iglesia, ¿me explico? ¿Por qué? Hace tiempo conocí a un pastor ya de edad que dejó todo por Cristo y quiso servir, pero el hermano no daba una enseñanza en verdad, hermanos, en verdad. Yo apreciaba mucho al hermano. Nos daba clases a 3, 4 hermanitos en el seminario y él siempre llevaba una coca bien fría. ¿Sabe por qué? Porque el hermano no tenía ni orden, ni bosquejo, ni contenido. Nos dormíamos, ¿me explico?
Entonces al hermano nadie le dijo que él realmente tenía que servir en otra área. El hermano era bueno para muchas cosas en la iglesia, era buen administrador, componía todo lo que existía en la congregación. Me explico, era un hermano que se preocupaba por los enfermos, pero cuando enseñaba y predicaba y aconsejaba, ni los textos tenían en la mente. Nadie le dijo nada. ¿Qué pasó? Pasaron los años. La iglesia cada vez fue disminuyendo en número. Los problemas cada vez fueron más grandes. No había dirección. No había predicación. ¿Me explico? Hace poco me lo encontré al hermano. Hermano, ¿qué pasó con la iglesia? Ya no existe, hermano. No tiene trabajo, no tiene iglesia, no tiene ministerio. ¿Me explico? Las consecuencias de hacer algo que Dios no me encomendó son graves. Tengamos precaución. ¿Hay una buena intención? Tal vez. Pero la iglesia nos debe confirmar. Y la experiencia en nuestro servicio tenemos que estarla captando constantemente. 13:46. Saulo le quiere predicar a los judíos en esta región, pero no tuvo éxito. Los judíos siempre lo rechazan, le quieren pegar, lo quieren matar, lo contradicen, son de tropiezo a los otros. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los judíos juntos: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, pues ya mejor le hago caso a Dios, como me dijo desde el principio. ¿A quién me voy? Pues a los gentiles. O sea, si desde el principio Dios me dejó muy en claro en la revelación y con Ananías que mi labor debía estar enfocada a los gentiles, y que aquí no está pasando nada y lejos me quieren matar siempre, y veo que el que más éxito tiene aquí con los judíos es Juan, Jacobo y Pedrito, entonces ya para qué persevero en esto, ¿no? ¿Me explico? Es como si yo quisiera ponerme a arreglar todo lo de la iglesia, ¿no? Los ventiladores, hermano Carlos, también déjame la ofrenda, yo la voy a administrar. Si no doy una con eso, si no prospero en eso, si no soy bueno para eso, ¿para qué yo persevero en esa cuestión? ¿Me explico? Hay que considerarlo. A través de nuestra experiencia en el servicio podemos notarlo. Inciso B. A través de la palabra, repito esto, pero vean cómo Saulo lo tenía muy en claro, porque cuando dice, nos vamos a los gentiles, verso 47, ¿qué dice? Porque así nos ha mandado, ¿quién? El Señor diciendo, todos juntos, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta Finisterra. ¿Se acuerdan de eso? Hasta lo último de la tierra. Entonces Saulo dice, a ver, ya no voy a ser tan necio, ustedes no me quieren escuchar. Dios me dijo que fuera a los gentiles, la palabra dice que vaya a los gentiles y veo que eso es congruente con mi misión. Inciso C. También Pablo se da cuenta cuál es su misión a través de la prosperidad de su ministerio. ¿Quiénes prosperaban? Los gentiles. ¿Quiénes lo recibían? Los gentiles. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, o sea, la predicación, reaccionaron distinto que los judíos, dice. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. A ver, hermano, cuando usted enseña, cuando usted limpia, cuando usted está en la alabanza, en la dirección, en la administración, los hermanos se regocijan y glorifican a Dios por esa labor que usted realiza. Pregúnteselo, ¿no? No, hermano, es que siempre se quejan de que dejo bien sucio cuando trapeo, ¿no? Por ejemplo. No, hermano, es que siempre que el hermanito tal enseña, cuando el hermano Carlos predica, me duermo, ya no lo pongan. ¿Me explico? A través de la prosperidad de nuestro ministerio. Hay que evangelizar, pero yo entendí que mi labor no era el evangelismo. ¿Me explico? No estoy diciendo que no evangelicemos, pero me di cuenta que mi labor no era el evangelismo. ¿Sabe a cuántas personas he traído a la iglesia? Adivine. A ninguna. Ninguna persona ha venido a la iglesia por mí. Creo que no, ¿verdad? Y cuando predico el evangelio en la calle, y lo hago porque muchas veces se presenta la oportunidad, realmente termino dándole una clase a la persona. ¿Por qué? Porque mi misión es otra. ¿Me explico? Tengamos en cuenta eso. Y termino, hermanos, punto número 5. Porque las consecuencias
Me equivoqué yo, pero es el 5. Está en griego. Porque las consecuencias de cumplir nuestro llamado se están haciendo una realidad. A ver, Dios dice que los que quieran predicar su palabra van a padecer. Dios dice que los que quieran servir a Dios en cualquier área van a sufrir oposición. Mire, cuando algunos hermanitos quieren servir a Dios, al menos cuando yo era muy joven y yo veía a los conferencistas como con 4,000, 5,000 personas y cómo los alababan y todo, adivine cuántos jóvenes querían ser pastores. Pues todos, ¿no? Entonces los veíamos llegar en una camioneta de esas que parecía más narcopastor que otra cosa y decíamos, no, pues vamos al ministerio, hermanos, Dios me llamó, ¿me explico? Pero cuando empezamos a leer la Biblia, nos dimos cuenta que la Biblia dice, mira, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta. ¿Cómo que tengo que confrontar al hermano? Sí, lo tienes que confrontar, pero es mi amigo, se vaya a enojar. Ese ya es un aspecto, me explico, un poquito incómodo, ¿no? Con paciencia y doctrina. ¿Cómo que tengo que estudiar doctrina y aparte tengo que ser paciente? Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Cómo que no debo ser contencioso si yo soy bien peleonero desde chiquito? También cuando dice predica la palabra, dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Acaso habrá hermanos que no quieren escuchar la palabra? ¿Personas, agrupaciones que no tienen hambre de la palabra? A todas esas cosas te vas a enfrentar, dice el texto. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mire, servir a Dios implica sufrir o no, oposición. ¿O cree usted que cuando el hermano Carlos o el hermano Israel decidieron servir a Dios, o los diáconos, por ejemplo, todos los hermanitos de la iglesia los ven como moneditas de oro? ¿Cómo ve? No, es que el hermano Carlos y Aurelio y Onésimo son irresistibles. Nunca nos enojamos con ellos, ¿verdad que no? Es natural, pero aún así las consecuencias son esas. A veces la predicación la damos y al hermanito te saludan ya como serios, ¿no? Y uno dice, bueno, pues, hermano, lo dijo por mí. Pues claro, hermano, eres parte de la iglesia, ni modo que por quién, ¿verdad? Y más se enoja el hermano. Entonces, en el caso de Saulo, las cosas eran más graves que estas que acabo de mencionar, las consecuencias. Dios le dijo, te voy a mostrar cuánto vas a padecer por mi nombre. 9:15, por favor, ahí lo dice. Ya terminamos con este pasaje. 9:15 y 16. Porque instrumento escogido me es este, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es donde no queremos ya muchas veces considerar la misión, ¿o no? No, yo estoy bien aquí con el judaísmo, Señor, pues aquí tengo un sueldo, soy reconocido, ¿cómo que voy a padecer? Hace tiempo llegaba a la iglesia donde yo asistía un misionero que iba para España. Ya no era el último de la tierra, ¿verdad? Pero él se quería ir para España. Y llegaba a la iglesia, daba una explicación de la palabra, explicaba cuál era su llamado, y nos daba una tarjetita con la foto de su familia, la cuenta de banco, lo cual digo, no está mal, pues le podemos apoyar, ¿cómo no? Pasaron como 5 años, 6 años, y yo dije, no, el hermano ya está en Madrid. Seguramente hasta Cristiano Ronaldo escuchó el evangelio. Y entonces llego a otra iglesia y veo que el hermano sigue visitando las iglesias, entregando la misma tarjetita con la misma cuenta de banco, y le preguntaron, hermano, ¿y por qué no se ha ido? Dice, no, hermano, es que si me voy con esto que me están dando apenas ahorita, no me va a alcanzar porque la vida en España es muy cara. ¿Qué nos estaba diciendo con eso el hermano? Que no estaba dispuesto a ¿qué? A padecer. ¿Me explico? Y cuando vamos a servir a Dios en alguna misión específica, no se vale decir, ya no quiero porque la hermanita me vio feo. ¿Me explico? Ya no quiero ser pastor porque los hermanos se duermen. Ya no quiero limpiar porque ensucian bien feo al final. Si es un compromiso con Dios, debemos sufrir las consecuencias y tener en claro que eso va a ocurrir, pero eso es marca de que lo estamos haciendo bien, probablemente. Capítulo 9, verso 23 y 25. 3 años y medio después de que Saulo escucha eso,
¿qué dice el verso 23? Pasados muchos días, específicamente fueron 3 años y medio, porque él se convierte, de Damasco se va a Arabia, así lo dicen Gálatas, después de Arabia sube a Jerusalén, ¿se acuerdan de eso? Y de Jerusalén regresa a Damasco, pasaron 3 años y medio, por eso dice pasados muchos días. Los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿Dios es bueno o no? Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, note la humillación que Saulo va a sufrir como maestro, como un exponente gigante del judaísmo. Dice que lo van a bajar por el muro, descolgándole ¿en qué? ¿Se acuerda de las canastas de pan que Cristo usó para darle la comida a la gente? Eran canastas muy grandes donde cabía 1 o 2 personas. Y ahí Saulo va humillado bajando en el muro. Servir a Cristo va a implicar sufrimiento, escasez, carencias. Cuando yo conocí a mi esposa y le dije, no le dije nos vamos a casar, por cierto, pero estamos casados. Pero sí le dije, ¿sabes qué? Yo soy pastor. Yo no tengo un salario fijo, soy comerciante porque le doy mi tiempo a la iglesia. Si tú quieres casarte conmigo así, adelante, ¿no? O sea, yo trabajo, soy responsable, pero también quiero que entiendas que hay ciertas carencias. A veces vas a tener que ir a acompañarme a muchos discipulados, estar mucho tiempo con los hermanos. Y entonces Gretita me veía con unos ojos así, de borrego, me dice, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, les puedo decir que gracias a Dios Gretita lo ha cumplido, ¿verdad? Y ha sido una gran bendición, pero esas son las implicaciones. Termino diciendo, ¿vale la pena cumplir la misión de Dios para mi vida? ¿Me explico? ¿Vale la pena? Mire, 2 ejemplos. ¿Cómo terminó Pablo? La segunda carta a Timoteo, que es su carta final, dice así: ven pronto a verme, porque Demas me desamparó. Los demás no han venido. Solo está conmigo fulanito. Está encarcelado y dice, en mi primera defensa estaba en juicio. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Y eso bastaba o no? Y me dio fuerzas para que por mi boca fuese cumplida la predicación del Evangelio. No vamos a terminar con una vida gloriosa. Cuando se muera el hermano Carlos, ¿cuánto tiempo le van a llorar? Si a Moisés le lloraron un poquito, ¿cuánto me van a llorar a mí? En 100 años, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Verdad que nadie? Si le debo a Coppel, tal vez Coppel, ¿no? Pero fuera de eso, nadie se va a acordar de mí. Juan el Bautista. Dios le dice a sus padres, este niño será grande. ¿Se acuerdan? Y desde el vientre de Elizabeth será dominado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando nace el niño, Lucas dice que el niño desde muy joven ya estaba en el desierto y estaba siendo guiado por el Señor. Cuando Juan aparece en el escenario profético, ¿cuál es su apariencia? Un hombre con traje y corbata, ¿verdad que no? ¿Cuál era su apariencia? Un vagabundo, ¿o no? Un loco. Encontró un camello mal parado, se hizo su ropita, ¿se acuerdan? Se comía las langostas, que eran un tipo de saltamontes volador. Y Juan predicaba un mensaje muy ríspido, muy crudo. El reino de Dios se está acercando. Ya viene el Mesías, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? Juan tenía un papá y una mamá que, a diferencia de los papás de Jesús, tenían una buena posición social y económica. Los papás de Jesús sí estaban bien amoladitos, pero los papás de Juan, ¿se acuerdan quién era su papá? Era un sacerdote. Juan pudo decidir no cumplir la misión de Dios y vivir como los hijos de Elí, ¿o no? Con las muchachonas, teniendo buena carne, teniendo buen recurso, pero desde joven estuvo en el desierto porque él escuchó la voz de Dios en su palabra que dijo, voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual te preparará camino. ¿Qué tanta relevancia tiene Juan como profeta? Realmente no. No hizo ningún milagro. ¿Se acuerdan? Y entonces,
Juan dedica su vida al dolor, al sufrimiento y al servicio a Dios, porque él sabía que esa era su misión. ¿Quién quisiera tener una misión como la de Juan? Levante la mano. Que Dios le diga, no, te vas a dedicar a predicar allá en las dunas de Chachalacas, ¿no? O te vas a dedicar a predicar en la sierra. ¿Quién? ¿Verdad que nadie quisiera esa misión? Pero si es la voluntad de Dios, Juan lo toma. Y cuando Juan ve que se está cumpliendo y el Mesías llega, él dice, aquí está el Cordero de Dios, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y entonces a Juan lo encarcelan porque estaba en contra del divorcio y las nuevas nupcias, por cierto. Porque ¿qué le dijo a Herodes y a Herodías? No es lícito este matrimonio. ¿Se habían casado o no? Se habían casado, tenían su papelito. Pero esa mujer es mujer ¿de quién? De tu hermana. ¿Se dan cuenta? Y entonces después lo encarcelan y ya sabe que se va a morir, ¿o no? ¿Lo sabía o no? Claro que lo sabía, porque allá estaba esa mujer que lo odiaba, a la que le dijo, eres una adúltera, en otras palabras. Y entonces cuando está encarcelado, sin discípulos ya, solamente lo buscan de repente para auxiliarlo, Juan empieza a dudar. Porque pregunto, ¿la duda es natural en el hombre? Imagínese desperdiciar en una perspectiva humana la vida y decir, hijo, le dejé todo y ya estoy encarcelado y me van a matar. Le dice a uno de sus discípulos, ¿ves? Y pregúntale a Jesús si es Él o esperamos a otro. ¿Se acuerdan de eso? A ver, búsquenlo en Mateo 11. Ya termino con esto, ¿eh? El pastor Israel dijo que la tercera vez ya era la buena. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Qué refleja la pregunta de Juan? Duda, porque cuando estamos frente a la muerte, lo primero que va a surgir siempre va a ser la duda. ¿Estoy creyendo en el Dios verdadero? ¿Realmente hay resurrección? ¿Me explico? ¿Realmente vale la pena dedicar mi vida a esto? Pero la otra cuestión que refleja la pregunta es que Juan se está preguntando, ¿realmente todo lo que hice valió la pena? ¿Todo lo que dejé en este mundo, todo lo que invertí? Y ven la respuesta de Jesús. 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Cuéntenle lo que está pasando. Pero sobre todo, dice Jesús, díganle lo siguiente, todos juntos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque Isaías 35, cuando habla del futuro glorioso de Jerusalén y del reino mesiánico, la profecía dice eso, que cuando el Mesías venga y el reino llegue, los cojos van a saltar, los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, todo lo que dice aquí. Y cuando los discípulos van y le dicen a Juan, el Señor Jesús nos dijo que te dijéramos que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Juan entiende, sí es el Mesías, porque la palabra se está cumpliendo en él. Ahora quiero que vean lo que dijo Jesús. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Para Dios es valioso Juan? El hombre más grande de la historia, sin contar a Jesús de Nazaret, ¿me explico? No hizo milagros, no fue rico, no fue poderoso, no fue como Salomón, no fue como Abraham. ¿Tu existencia realmente cumple con la misión de Dios? Llévate esa pregunta hoy. ¿Estoy cumpliendo la misión que Dios me encomendó o estoy viviendo por vivir? ¿Me explico? Nuestra ocupación, como yo que soy comerciante, otros son abogados, maestros, docentes, ingenieros, etcétera. No es la misión, no nos confundamos. Esa es nuestra ocupación. Vámonos con esa pregunta de reflexión.
y dentro de 8 días hablaremos de la llenura del Espíritu Santo para cumplir con esa gran misión que Dios nos ha encomendado. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar y permítenos cumplir con la misión que tú tienes para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.